Peñalosa en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540 AM y Al Día Noticias. Doctor Enrique Peñalosa, muy buenos días, bienvenido a su casa, el CIA. Muy buenos días, Carlos y Don Didier, qué gusto escucharlo, realmente me da mucho gusto en esta mañana bella, de cielo azul, luminosa. Acabo de llegar de dar una vuelta en bicicleta por allá a La Calera, por estas montañas hermosas nuestras, entonces lleno de buena energía, perfecto para conversar con unos amigos, a quienes admiro tanto. Muchas gracias, doctor Enrique Peñalosa. Hemos dicho que esta semana fue, y lo destaca Eliezer Ortiz Orjuela antes de ir con usted, doctor Enrique Peñalosa, una semana donde uno dice, oiga, pero ¿qué está pasando en la política? Se mueve, van, suben, se acomodan, vienen, proponen, y pues muy dinámica la semana en el tema político. Una foto se volvió viral en redes sociales. El exalcalde Enrique Peñalosa, el doctor Echeverry, que estuvo aquí con nosotros en este micrófono, también ahí reunido, y pues esto genera, como dice, bueno, ¿y para dónde va precisamente Enrique Peñalosa? Está hablando de alianzas, ¿cuál es la propuesta? ¿Va abierta? ¿Cómo van las firmas? ¿En qué está la precandidatura del doctor Enrique Peñalosa en esta mañana de Información y Noticias del CIA? Bueno, primero que todo, mil gracias, y quiero agradecer a las personas que nos han ayudado a conseguir firmas. Todavía seguimos consiguiendo firmas porque quedan 20 días para entregarlas y cada firma bienvenida. Desde el comienzo yo he dicho que a mí lo que me interesa es sacar a Colombia adelante. Sacar a Colombia adelante con un buen manejo gerencial. Y ya hemos hecho equipo. Desde hace mucho rato nos reunimos con otros exalcaldes que produjeron resultados positivos en sus ciudades. Hace como 6 meses tuvimos una reunión también que fue señalada por los medios con Alex Char, el alcalde de Barranquilla, que le dio un vuelco a la ciudad, que la sacó de ese desorden y atraso en que estaba, con Federico Gutiérrez, que hizo una muy buena alcaldía en Medellín. Con ellos fuimos colegas alcaldes, y lo que nosotros dijimos, mire, aquí esto tiene que ser un equipo de los que hacen, no de los que hablan, porque hablar es muy fácil. No, fíjese que es que en la política, y voy a ser irrespetuoso con ustedes los periodistas lo que le preguntan, no, bueno, ¿y usted qué propone? ¿Y usted qué va a hacer? Y obviamente cualquiera se inventa cualquier carretazo. Yo puedo decirles que va a poner un cohete colombiano de fabricación nacional con 3 astronautas colombianos en Marte, ¿no? Eso es muy fácil. Yo creo que cuando la gente hace una hoja de vida, no pone en la hoja de vida lo que va a hacer, sino lo que ha hecho. Yo estoy seguro que aquí hay muchos que nos escuchan que tienen pequeños negocios, o que, en fin, si alguien va a contratar a alguien para una empresa, para que sea gerente de una empresa, no le preguntan qué es lo que va a hacer, lo que le preguntan es qué es lo que ha hecho. Entonces, porque, mire, yo por ejemplo recuerdo cuando yo estuve compitiendo con Gustavo Petro para la alcaldía de Bogotá, que él inventó una cantidad de cosas. Recuerdo, por ejemplo, una de las mentiras que repetía muy frecuentemente, y era que iba a hacer 1000 jardines infantiles. Y lo dijo muchas veces, está grabado en muchos debates, está grabado. Y cuando llegó a la alcaldía, solamente hizo 5 y ni siquiera bien hechos, sino en unos contenedores que ni siquiera tenían todos los servicios y demás. Entonces, promete 1000 y hace 5 mal hechos, 5. Entonces, por eso nosotros dijimos, no, tenemos que hacer un equipo con gente realmente seria, capaz. Posteriormente entonces también tuvimos conversaciones con Juan Carlos Echeverry, por ejemplo, que fue un buen ministro de Hacienda y un buen gerente de Ecopetrol. Hemos tenido conversaciones con Dilian Francisca Toro, hemos tenido conversaciones con David Barguil, el candidato conservador, porque nosotros
primero que todo lo que nos interesa es Colombia. Y adicionalmente, quiero decir, en mi caso y en el equipo, yo no aspiro a ser un mesías, voy a partir la historia de Colombia en dos, no, lo que voy a hacer es lo que hice en Bogotá, una buena gerencia, obras de verdad que producen resultados. Ahí hay 3 hospitales en construcción, está el metro en construcción, ahí están cómo le hemos mejorado la vida a los bogotanos de 1000 maneras, con aceras, las bibliotecas de Bogotá, la biblioteca del Tintal, del Tunal, la Virgilio Barco, los centros Felicidad, con piscinas olímpicas, gimnasios, etcétera. Ahí está Transmilenio, ahorrándole a los ciudadanos miles de horas, proyectos de verdad, no de carreta, de verdad. Las ciclorrutas, ahí están las ciclorrutas, ahí están más de 90 colegios que hicimos en mis 2 alcaldías, ahí hay cientos de parques por todos lados, canchas de fútbol en pasto sintético, obras, progreso de verdad. Pero eso no son las obras de un mesías, simplemente es un empleado de los ciudadanos, que administra bien los recursos de los ciudadanos. Pues es el doctor Enrique Peñalosa. Decía John Didier hace unos días, oiga, es que necesitamos mirar y pensar en candidaturas que nos hablen de hechos, ¿sí? No de supuestos y de realidades que no se dan. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el precandidato presidencial, exalcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, en esta mañana de información del CIA y Al Día Noticias. John Didier. Sí, gracias, Carlos, y muy buenos días para el doctor Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, usted hablaba de los 1000 jardines infantiles, esa es una de las anécdotas que además el petrismo no reconoce. Ellos dicen que sí hicieron, ellos lo que hicieron fue alquilar unas casas que adecuaron allí, pero no construyeron un solo jardín, eso lo sabe todo el mundo, pero los que son petristas, ellos dicen que no, que sí hicieron. Es más, hablé en estos días con un padre de familia porque tengo un niño de 2 años, 10 meses y aspiraría a poderlo ubicar en uno de estos jardines para que vaya a jugar y aprender cosas, porque además son jardines bellísimos los que hizo la administración de Gustavo Petro en su primera administración y en la segunda. Son de lujos o parecen hoteles de confort, 5 estrellas. O sea, uno le da ganas de poner a su hijo a que esté en un jardín de esta naturaleza. Y me decía este padre de familia, sí, porque yo le comentaba lo de la intención mía de poner mi hijo allí. Me decía, sí, los que hizo Gustavo Petro. ¿Cómo le parece, doctor Peñalosa? Carreta, pero por favor, por Dios, los jardines infantiles que nosotros hicimos sí son espectaculares. Por ejemplo, incluso los jardines que hicimos en mi primera alcaldía, algunos fueron diseñados nada menos que por Rogelio Salmona, el arquitecto más importante de Colombia en el siglo XX, ¿no? Entonces, así como también nosotros sí hicimos jardines infantiles espectaculares en San Cristóbal, en Bosa, en Kennedy, jardines infantiles pero del otro mundo. Y ahora los centros Felicidad en varias partes, es que los ciudadanos lo tienen, como yo no sé qué tanto alcance tiene su emisora, pero los ciudadanos de Bogotá, ellos pues es que no hay que, eso es obvio, los ciudadanos de Bogotá saben lo que nosotros hicimos, es que es casi imposible que haya un ciudadano que no tiene los parques que nosotros hicimos cerca, de los colegios, de los jardines, las vías. En el suroccidente está en construcción la avenida Guayacanes, por ejemplo, en el norte está la avenida Rincón Tabor, Transmilenio por todas partes, ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta alimentamos, las canchas de fútbol en pasto sintético, es decir, por todas partes, en todos los rincones de Bogotá hay aceras, hay obras que nosotros hicimos. Entonces, a los ciudadanos de Bogotá, ellos no son bobos, ellos saben quién es el que hizo las obras. Obviamente que las obras las hicimos con los recursos de los ciudadanos, ¿no? Pero, por ejemplo, entremos a otras cosas. Por ejemplo, yo le digo, los ciudadanos, hablemos del centro de Bogotá. Bueno, los que sean un poquito mayores se acordarán del caos que era la Plaza de San Victorino, la Jiménez, todos los alrededores totalmente invadidos, un caos desastroso. El centro no se podía ni pasar de norte a sur porque la inseguridad era terrible, hasta si te paraba un carro en un semáforo le robaban las luces, los limpiaparabrisas, era el caos. Recuperamos el espacio en la Plaza de San Victorino, peatonalizamos la Jiménez, sacamos la quebrada
del río San Francisco, sembramos los árboles, hicimos Transmilenio Caracas, hicimos Transmilenio La Jiménez, tumbamos el horror del cartucho, tumbamos ese horror del cartucho, que eran 600 edificaciones, 23 hectáreas donde no entraba la policía, a 2 cuadras de la casa de Nariño, a 2 cuadras de la casa de Nariño. Bueno, pero sigamos. El Bronx, ahí, digamos, eso le tocó el Bronx. Cuando Gustavo Petro estuvo en la alcaldía, ahí estaba el Bronx, una fábrica de destrucción de vida, donde llegaban niños, jóvenes, hasta adultos, y caían en la drogadicción y de ahí no salían. Era una área totalmente controlada por narcotraficantes, por mafias criminales. Llegaron a tener en una ocasión hasta 2 agentes del CTI secuestrados durante unos días ahí, a 2 o 3 cuadras del Comando de Policía de Bogotá, y ahí no entraba la policía, ¿no? Todos los bogotanos saben lo que era el horror del Bronx. Bueno, Gustavo Petro fue alcalde antes que yo, exactamente el mismo cargo. Haber recuperado el Bronx no requería, Gustavo Petro tuvo los mismos recursos, la misma policía, lo mismo todo. ¿Por qué no hizo nada? Este era un tema de carácter, de gerencia. Entonces nosotros sí entramos con la policía y con el ejército al Bronx, hicimos los programas de rehabilitación de exhabitantes de calle, cientos de exhabitantes de calle recuperados, rehabilitados, con programas especializados. Demolimos varias hectáreas. Ahí entonces, digamos, donde tumbamos el cartucho, hicimos el Parque Tercer Milenio, uno de los parques más espectaculares de Colombia, con decenas de equipos de gimnasio, una megapista de skate, varias canchas de fútbol en pasto sintético, los mejores juegos infantiles que pueda haber en cualquier parque a nivel internacional, etcétera. Un parque espectacular del otro mundo, y en donde era el horror del Bronx, tumbamos también varias hectáreas. Hay un SENA en construcción, también compramos el edificio del batallón de reclutamiento, y hay un centro, un Bronx Distrito Creativo, que va a ser algo espectacular. Donde era el horror, un deterioro terrible de San Bernardo, también ahí, en el pleno centro. Estamos hablando, para los que no sean de Bogotá o no conozcan bien Bogotá, de el centro de Colombia, a 2 o 3 cuadras de la Plaza de Bolívar, de la Casa de Nariño. En San Bernardo también tumbamos varias manzanas y dejamos 4.000 apartamentos en construcción a 2 cuadras de la Casa de Nariño. 4.000 apartamentos que ahí están en construcción. Entonces, yo pregunto a los ciudadanos, eso sí es obras, eso sí es un trabajo serio. A los que les caiga mal Peñalosa, bienvenido, muy respetable. Pero ahí están las obras, y además está contratado el metro que va a pasar por ahí. No solo eso, ahí recuperamos la Plaza de Mártires, la Iglesia del Voto Nacional, una restauración bellísima. Pregúntenle a cualquiera de los comerciantes del sector de Mártires, pregúntenle a los comerciantes del sector de San Victorino, pregúntenles ustedes a ellos, en las alcaldías de quién es que se recuperó el centro, ¿no? Y insisto, hay obras que siguen andando, porque por ahí va a pasar el metro que dejamos contratado, un poquitico más al sur, 3 cuadras más allá, dejamos contratado el superhospital de Santa Clara en el San Juan de Dios, que va a ser un superhospital que está contratado y que también está en construcción, a 3 cuadras de ahí. Entonces, por eso yo digo, me dicen, ¿y por qué se pone a hablar de Bogotá si lo que es usted candidato a la presidencia? Pues porque yo lo que yo digo es que hacer es más difícil que hablar. Y yo creo que los ciudadanos deben ponerle más atención a quién hace que a quién habla. Pero bueno, ustedes decían, estamos haciendo un equipo por Colombia con gente muy valiosa, y en esas andamos. Un equipo por Colombia, José Luis Eliezer, es lo que está presentando precisamente hoy aquí en los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica y Al Día Noticias
el doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de la capital de la República. ¿Ese equipo es sólido? ¿Ese equipo se fundamenta en acuerdos? ¿Ese equipo va hacia adelante? ¿O la gente puede pensar, Enrique Peñalosa es el candidato oficial al cual le puedo apostar? Este equipo, por supuesto que es sólido, es un equipo de personas serias que trabajamos y que nos interesa Colombia. Y además es un equipo, yo ya he hecho equipos en el pasado. Fíjese que yo hice un equipo, cuando hice un equipo con Antanas Mocus y con Lucho Garzón, hicimos un equipo, la Ola Verde, y hicimos una consulta, y esa consulta la ganó Antanas Mocus, y yo lo acompañé. No es que me fui para mi casa el día que ganó la consulta, no, lo acompañé en campaña por todo Colombia, fuimos con Lucho, con Antanas. Entonces, esto no es unas ambiciones personales, o como digo yo, no, es que, no, aquí lo que se trata es de hacer un trabajo para que el país salga adelante. Aquí hay algo que es importante tener claro. A veces las personas dicen, no, es que a mí qué me importa quién es el presidente, que igual yo tengo que trabajar. Me ha pasado varias veces, hace 3 días en un taxi, decía el taxista, no, y a mí qué me importa quién es el presidente, si igual yo tengo que trabajar. Pues yo le digo lo siguiente, eso mismo pensaban los venezolanos hace 22 años, ¿no? Hace 22 años, Venezuela era mucho más rico que Colombia, era el país más rico de América Latina. Hace 22 años había 2 millones de colombianos trabajando en Venezuela, que se habían ido a Venezuela a conseguir mejores empleos, mejores salarios. 2 millones de colombianos en Venezuela hace 22 años, hace 23 años. Bueno, y hoy, ¿qué pasa? Hoy vemos, pues por todas partes, nosotros hemos visto a los venezolanos, no solamente los vemos a muchos que están a veces pidiendo limosna y demás, en todas las ciudades colombianas hay, en todas partes, en todas las regiones de Colombia, hay venezolanos. Las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, dijo que en los últimos 5 años, 5,9 millones de venezolanos, es decir, 6 millones de venezolanos, han tenido que escapar de su país, han escapado de su país, huyendo a la miseria. 6 millones, pero como la población de Venezuela es la mitad que la colombiana, entonces es como si hubieran salido 12 millones de colombianos en 5 años. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ocurrió en Venezuela? Si hace 23 años Venezuela era mucho más rica que Colombia, era más segura que Colombia, era más educada que Colombia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue que de repente se acabó el petróleo. ¿Qué pasó? No, pasó solamente una cosa, y es que los venezolanos votaron mal. Los venezolanos sentían que se sentían insatisfacción porque había problemas de algunos problemas de corrupción o algunas ineficiencias, o no se había progresado tanto como ellos habían querido. Entonces decidieron expresar insatisfacción con su voto y votaron mal. Entonces nosotros vemos esa tragedia, las familias saliendo, huyendo, nada, con un morralito al hombro, caminando desde la frontera con Venezuela a Bogotá, a veces hasta Ecuador, a veces hasta Chile, caminando semanas, meses, en la miseria. Entonces todo este cuento, solo para recordarle a los ciudadanos que el voto sí importa, cómo se vota sí importa, y lo que yo sí le digo a los bogotanos, es que aquí más allá, insisto, si puede parecerle que les gusta o no Peñalosa, algunos obviamente no me quieren, lo respeto, pero hemos hecho 2 gobiernos con cero corrupción. Esto no es de hablar de corrupción, es que nosotros sí sabemos cómo gobernar con cero corrupción, ¿no? Porque aquí no hay un solo funcionario de Peñalosa que haya tenido problemas de corrupción, ni en la primera ni en la segunda alcaldía, nada. Y en cambio, lo que sí hicimos fue obras, hicimos rendir los pesos de los ciudadanos. Entonces, aquí lo que se necesita en Colombia es que haya
gerencia, seguridad, que haya inversión, que haya más y mejores empleos. Y eso lo logra un gobierno serio y responsable. Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, exalcalde de Bogotá. Una frase que lo catapultó en Bogotá es carreta, no más carreta, cero carreta y obras en las que presenta. Una respuesta rápida para uno de los seguidores en redes sociales, doctor Enrique Peñalosa, porque nos dicen que el Bronx, también nos lo decía alguien aquí en la cabina del CIA, pero el Bronx se atomizó y se fue para las diferentes localidades. No hubo rescate integral de los habitantes de calle, doctor Peñalosa. Eso no es serio, eso no es cierto, eso no es cierto. Es que mire, yo le cuento una cosa, los habitantes de calle siempre han estado por toda la ciudad, siempre han estado por toda la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que con el tema del Bronx, la gente parece que los volvió más visibles. Mire, yo le doy un ejemplo. Resulta que si, por ejemplo, la esposa de uno queda embarazada, ¿no? Uno de repente ve que todas las mujeres de la ciudad están embarazadas de repente, ¿no? Y obviamente que pues siempre habían estado las mujeres embarazadas en la ciudad, solo que uno no las había visto. O si por ejemplo alguien de repente se compra una chaqueta azul de tal modelo, la esposa de uno o un amigo de uno empieza a trabajar, digamos, me pasó por ejemplo hace muchos años cuando yo comencé a trabajar con la empresa de acueductos y empecé a ver que había carros y vehículos de la empresa de acueductos por toda la ciudad. Y obviamente siempre habían estado ahí, solo que uno no los había visto. Entonces, lo cierto es que siempre ha habido habitantes de calle por toda la ciudad. No es cierto que es que antes estuvieran todos concentrados en el Bronx, entonces que con nuestra actividad se regaron por toda la ciudad. Eso no es cierto. Ahora bien, los habitantes de calle nunca vivieron en el Bronx. Ahí iban unos días a consumir y luego se iban para otros lados, para los diferentes sitios de la ciudad donde estaban. Nosotros llevamos a cabo una gran cantidad de programas de rehabilitación de los habitantes del Bronx. Yo me encuentro a veces, te cuento, y no solo con los del Bronx, sino con los del Cartucho. Me ha pasado varias veces que yo me he encontrado yo en una panadería hace como 3 meses, por ejemplo. Estaba un señor encorbatado incluso, con su familia, como desayunando o algo así un domingo. Y me dice, gracias. Y yo, ¿cómo así? No, es que yo le agradezco porque yo era uno de los habitantes del Bronx y gracias a los programas de ustedes me rehabilité. Y eso me ha pasado también con algunos de los del Cartucho. Muchos, cientos fueron rehabilitados. Incluso hicimos muchos eventos con los exhabitantes de calle. Por ejemplo, hacia Navidad, hacíamos una cena en donde todos los funcionarios, incluyéndome a mí, íbamos y atendíamos a los habitantes de calle que estaban en programas de rehabilitación. Yo personalmente atendía ahí como mesero y servía a los habitantes de calle, les servíamos la sopa, la cena de Navidad, la servíamos nosotros, los funcionarios de la alcaldía, a los exhabitantes de calle. El doctor Enrique Peñalosa en diálogo con el CIA, Sistema Informativo de las Américas, Radio Auténtica y Al Día Noticias. Eliezer Ortiz Orjuela, le escucha el precandidato presidencial Enrique Peñalosa en el CIA. Eliezer, habilite su micrófono, sean amables y... Sí, aquí estamos, doctor Enrique Peñalosa, con los muy buenos días, complacido de tenerlo y sobre todo de estas exposiciones tan interesantes. No cabe duda alguna de la obra que usted ha hecho por la capital colombiana. Es un buen ejemplo y sobre todo, lo digo, admiro mucho la recuperación del Bronx, sector que era algo muy crítico en la capital colombiana y usted sí tuvo la iniciativa y pues la voluntad de sacar adelante este importante sector de Colombia. Pero bien, tengo 2 inquietudes. La primera, ¿por qué tanto interés de muchos colombianos de ser precandidatos o de llegar mejor a la presidencia de la República, un país con tantas dificultades? En segundo lugar, lo que usted ha dicho por Bogotá es muy bueno, pero ya vamos al país, aunque usted dice que no debemos preguntarle qué va a hacer, pero la situación es clara. El campo colombiano está pasando por momentos críticos.
por los costos de los insumos, pero porque la gente o los hijos de los campesinos también se están viniendo a la ciudad. Usted tocaba un tema bien interesante, los venezolanos que han tenido que emigrar de este país, desplazados con mochilas al hombro. Pero si usted da una mirada al campo colombiano, también la situación es crítica, donde muchos campesinos día a día tienen que salir. Mire los líderes sociales, mire los líderes ambientales que también han sido víctimas de esta violencia. Entonces yo creo que sería bueno que también le explicara a los colombianos qué va a hacer de llegar a ser presidente de la República por esta comunidad colombiana. Bueno, gracias, Eliezer. Totalmente de acuerdo. En este momento, 8 de cada 10 colombianos viven en las ciudades. 8 de cada 10 viven en las ciudades. 2 de cada 10 viven en zonas del campo, nuestros campesinos que producen los alimentos, que son el alma de nuestro país, que son los que producen la papa, que son los que producen las frutas, que son los que producen esos alimentos que llegan a nuestras mesas y nosotros los admiramos, los queremos. Todos los que vivimos en las ciudades de una u otra manera somos descendientes de campesinos, porque hace 70, 80 años era lo contrario. Hace 80 años, 8 de cada 10 colombianos vivían en el campo. Y la mayoría de nosotros recordamos de alguna u otra manera que teníamos ancestros en el campo. Y el campo, la verdad, hay que darle... Hay una cosa que es importante entender. Los campesinos siempre han ido del campo a las ciudades, en todo el mundo. Eso es algo que ha sido normal hasta cierto punto. Pero es necesario que los que quedan en el campo tengan mejores condiciones de vida, en todo sentido. Entonces, algo se ha hecho mucho, digamos. Cada carretera que hay en el campo se ha pagado con los impuestos que se pagan en las ciudades. Los programas de electrificación, hoy uno vuela sobre Colombia, y antes, digamos, hace 50 años se volaba sobre Colombia y era oscuro, todo era negro. Ahora se ven luces por todos lados, hay interconexión eléctrica por todos lados. Los colegios que hay en las zonas rurales se pagan con los impuestos que se pagan en las ciudades y demás. Pero se necesita, para apoyar a los campesinos, hay varias cosas. Hay unos programas que se están haciendo que son interesantes, como consecuencia del acuerdo de paz, ¿no? Se escogieron una serie de municipios, que son los municipios PEDES, que son como 500 municipios, como 400 municipios, que son los municipios más pobres de Colombia, en donde se están haciendo unas inversiones muy importantes, y como parte de los acuerdos de paz, y el gobierno del presidente Duque está haciendo unas inversiones grandes, hay como 14 billones de pesos. Hay que seguir apoyando a esos municipios con o sin acuerdo de paz. Hay que hacer inversiones en colegios, en electrificación, en carretera. Las carreteras de penetración son críticas. Nosotros tenemos como 250.000 kilómetros de vías terciarias. Es necesario hacer obras, pero mire, por ejemplo, en este momento hay, de los recursos de regalías, hay 22 billones de pesos, para que la gente tenga una idea de cuántos son 22 billones. Esto es como lo que cuestan 2 metros de Bogotá, 2 metros que están sin usar, recursos que están sin usar, porque no ha habido la capacidad gerencial de invertir esos recursos. Entonces es necesario que haya gerencia, porque hay, como digo, hay recursos de regalías para las regiones, recursos de regalías que no se están invirtiendo. Entonces es indispensable capacidad gerencial, organización, lograr que se hagan esas obras para que con buenas carreteras mejorarla. Obviamente que con 22 billones, por más que sean 2 metros, no se alcanzan a hacer todas las carreteras que se necesitan
en las zonas rurales, pero eso es un tema crítico. También ha habido algunos progresos interesantes en el campo colombiano, hay cosas interesantes, modernas que han pasado, como por ejemplo lo de los aguacates que se están sembrando en las zonas rurales colombianas, que están exportando ahora, por ejemplo. Eso ha generado mucho empleo, y eso es una cosa importante. Hay en algunas zonas, digamos, urbanas casi, la agricultura moderna ha producido empleos importantes, como la floricultura. Las frutas que producen, mire, aquí hay varias cosas que es interesante que han pasado. Hay algunas cosas que producen los campesinos, que a medida que la sociedad se vuelve más rica, se consumen menos. Por ejemplo, a medida que la sociedad es más rica, la gente come menos papa y come más pastas. A medida que la sociedad es más rica, antes había muchos campesinos que producían pique, costales. Y entonces después comenzaron a hacer sacos o sacos de polipropileno, y los pobres campesinos piqueros que producían pique se quedaron sin empleo. A medida que la sociedad se vuelve más rica, la gente consume menos panela. Entonces los campesinos que producen panela tienen problema. En cambio, hay unos productos que se consumen más a medida que la sociedad es más rica. A medida que la sociedad es más rica, se consume más frutas, por ejemplo. Entonces es necesario ayudarle a los campesinos a que tengan la tecnología para la producción de frutas. Digamos, aquí hay un instituto importantísimo en el gobierno colombiano que la gente poco ha oído nombrar, que tiene un nombre un poco raro, que se llama Agrosavia. Es crítico porque es el instituto que hace la investigación agrícola. Aquí hay productos que producen los campesinos que realmente tienen muy poco desarrollo tecnológico. Entonces, por ejemplo, los lulos. A la gente le encantan las frutas como el lulo o el tomate de árbol, otras frutas, pero son frutos que se producen durante pocos años y las tierras quedan completamente llenas de virus, y toca dejarlas sin producir estas frutas por años. Entonces, todo esto es lo que es necesario apoyar a nuestros campesinos. Investigación tecnológica. Lograr que tengan acceso a los insumos lo más económicos posibles. Vías de penetración, carreteras, usar bien, por ejemplo, los recursos de las regalías para hacer más y mejores vías de penetración. Electrificación, también educación, colegios, internet. Necesitamos cobertura de internet para nuestros campesinos. Necesitamos en lo posible también acueductos rurales. Se necesita, en fin, desarrollo para que los ciudadanos de nuestros campesinos tengan calidad de vida, no solamente para que produzcan más y tengan más ingresos, eso es muy importante, también, por ejemplo, con proyectos como financiación para hacer distritos de riego en algunas zonas. Es clave tener sistemas de riego, pero no solamente es lograr que produzcan más, son dos partes, digamos. Por un lado es lograr que produzcan más. Para eso se necesitan carreteras, distritos de riego, tecnología, insumos a menor costo, todo eso. Pero por otro lado se necesita calidad de vida para los campesinos, calidad de vida, escuelas, campos deportivos, internet, atención en salud, en fin. Pero todo eso, de nuevo, tiene mucho que ver con buena gerencia, vuelvo a decir. Eso es buena gerencia. Como digo, en el caso de las regalías es un ejemplo típico, es un ejemplo perfecto. 22 billones de pesos hay parqueados sin usar. Es decir, el equivalente a 2 metros de Bogotá en las regiones, porque no han tenido la capacidad de gestión para invertirlo. Claro que sí. Y creo que dice usted algo muy, muy claro y muy enfático, doctor Enrique Peñalosa. Gerencia. En Colombia y en las regiones más apartadas se quedan muchos, pero muchos buenos planes, buenos proyectos, porque nadie hay quien los gerencie. No hay visión, no hay articulación,
los recursos se pierden y quedan en las manos de esa corrupción que está muy, pero muy rampante en todo el territorio nacional. Doctor Enrique Peñalosa, de verdad qué bueno poder contar con usted unos minutos aquí en el CIA y hablar del presente y el futuro de Enrique Peñalosa como candidato presidencial, en este momento una precandidatura que se sigue fortaleciendo. Bueno, quienes quieran apoyar, respaldar esa postura suya, ¿estará a tiempo de aportar su firma? Pues nos quedan todavía 20 días, necesitamos mucha ayuda. Los ciudadanos saben que nosotros trabajamos con amor, con eficiencia, con honestidad. Es que aquí la corrupción se acaba, no es tanto bla, bla, bla de corrupción, sino con hechos. Yo los invito a que vean como 2 alcaldías manejando la ciudad más gigantesca de Colombia. Es que el presupuesto de Bogotá es como decir 100 veces el presupuesto de una ciudad pequeña, como un Girardot, ¿no? Y cero corrupción, cero corrupción. Y los ciudadanos ahí ven las obras. Entonces, eso es con amor, con compromiso, con respeto. Pero yo a los ciudadanos los invito, nosotros podemos sacar adelante a nuestro país, podemos lograr que haya progreso, que haya más ingresos, que haya más inversión. Un último mensaje antes de despedir. Recordemos lo siguiente. La única manera de lograr acabar con la pobreza, la única manera de lograr que haya más ingresos, que haya más empleo, que haya mejores salarios, es que haya más inversión en empresas. Por ejemplo, una persona produce mucho más, al hablar del campo, por ejemplo, produce mucho más con un tractor que con un asadón, ¿no es cierto? Y se le puede pagar mucho más a una persona que opera un tractor que a una persona que trabaja con un asadón. Pero para que haya ese tractor necesita que haya inversión. Y eso es solo un ejemplo del tractor, porque a nivel de todo el país la persona produce más con computadores, con máquinas industriales. Entonces nosotros podemos hacer un país que sea mucho más rico, más seguro, con más obras, con más parques, con más colegios, con mejor educación. Todo eso es posible, pero eso es con trabajo, eso es con esfuerzo. Eso es con disciplina, eso es con gerencia, eso no es con carreta. Yo les digo, pensemos en nuestras familias, seamos responsables. Y aquí este país lo vamos a sacar entre todos adelante. Esto no es solamente el presidente es solo un empleado de los ciudadanos por unos pocos años, eso no tiene que ser un buen empleado, pero entre todos podemos sacar este país adelante. Entonces, Carlos, yo quiero agradecerle mucho esta oportunidad y a todos sus oyentes, y pensemos que este tema del voto es muy importante, recordemos lo que les pasó a los venezolanos, porque pensaron que eso no era un tema importante. Claro que sí. Bueno, pues reciba ese cordial saludo de la mesa de trabajo del CIA, José Luis Ramírez Morales, Eliezer Ortiz Orjuela, John Didier Rodríguez Marín y este servidor Carlos Hernández. Doctor Enrique Peñalosa, como siempre, un abrazo a la distancia y lo vamos a estar molestando porque creo que hay una visión de gerencia importante que es lo que necesita una precandidatura presidencial. No tantas promesas, no tantas expectativas, sino mostrar resultados y decir, se puede, es realizable, se puede emprender, se puede proyectar, y creo que lo ha demostrado Enrique Peñalosa en su paso por la alcaldía de la ciudad de Colombia, de la ciudad capital, de la ciudad que representa la temática, porque muchos dirían, no, pero es que fue alcalde de Bogotá y no tiene la visión de país. Quien gobierne Bogotá tiene la visión de país porque Bogotá reúne a todas las regiones de nuestro país. Doctor Enrique Peñalosa, un abrazo a la distancia. José Luis, no sé si me está levantando la mano, José Luis Ramírez. ¿Sí? No, muy saludar al doctor Enrique Peñalosa, y no, eso se demora muchísimo, eso se le olvidan unas obras importantísimas. Es que imagínese nomás uno pavimentar Sumapaz, don Carlos, usted que está ahí cerca, Sumapaz, y recordar usted el Colegio Fontanar,
Eso es una maravilla. Los puentes, los jardines infantiles, Bosa, hay que ir a verlos para poder uno conocer la obra que ha dejado Enrique Peñalosa. Y además, pues bueno, vamos a esperar que recoja las firmas. Lo importante es saber con quién se une, cómo va a ser su candidatura y qué está pensando en el futuro, quiénes serían sus compañeros y quiénes podrían ser los mejores que se hagan al lado de él para poder poner su nombre para la candidatura a la presidencia de la República. Porque si fuera por obras, la única persona que no tendría que hacer nada sino sentarse en la casa de Nariño sería él, porque obras son muchísimas las que ha hecho. No más esas que le digo, que no se nos olvide Canoas, en Tunjuelito. Él fue el que hizo con la CAR, hizo semejante obra. Destrabó las vías en Bogotá, destrabó todas las obras de valorización. Bueno, el metro, que él ya lo dijo. Son infinidades de obras. Si fuera por obras, ya sería el presidente de la República, y eso hay que reconocérselo. Ahora lo que hay que reconocerle es que tenga las firmas y con quién se va a unir para poder aspirar a la presidencia de la República, don Carlos. Sería lo único que puedo decir. No, pues qué bueno. Pues ahí está también el concepto de José Luis, doctor Peñalosa. Pues yo le agradezco infinitamente a José Luis sus palabras y les agradezco de nuevo, y gracias a John Didier y gracias a usted, Carlos. De verdad que ha sido muy agradable conversar con usted y espero que tengamos otras oportunidades de hacerlo. Muchas gracias y un abrazo, y que disfrutemos por lo menos esta mañana de sol, porque por la tarde de pronto oye, pero este día está muy lindo hoy aquí en Bogotá. Un abrazo grande, qué agradable estar conversando con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, precandidato presidencial, espera reunir las firmas, mi querido José Luis, durante este fin de semana, lo que resta de estos días, y proponer. Dice que no está lejos. Habla de ese equipo, que la foto que se convirtió viral, pues tiene mucho asidero. Ahí, precisamente, mucho acercamiento con Juan Carlos Echeverry, con los Char, bueno, con toda esta gente, que es un equipo que va para adelante, es lo que dice él. Esperemos qué sucede, pero creo que usted lo resumió muy rápido, muy fácil frente a este tema. Obras, porque dice el dicho popular, y se lo decía su señor padre, precisamente don José Santos Ramírez, ¿sí? Obras son amores y no buenas razones, mi querido José Luis. Así es, don Carlos. Credibilidad. www.elciaradio.com